Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos otra vez en este espacio virtual de la Sociedad Peruana de Filosofía. Estamos reunidos para transmitir el masterclass titulado Filosofía, Ciencias Sociales e Interdisciplinariedad a cargo de nuestro amigo Agustín Ortega Cabrera. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, por cierto. Él, Agustín Ortega, es natural de Las Palmas, eh, España, es agente de desarrollo local. También se dedica a la animación sociocultural y a las habilidades sociales, es trabajador social, experto en intervención social integral y doctor en la rama de ciencias sociales. Ha cursado también los estudios de licenciatura y posgrado, máster en filosofía, magíster universitario cum laude y teología, experto universitario en moral, eh, ética filosófica y teológica y derecho. También es doctor en Humanidades y Teología cum laude, profesor e investigador en diversas universidades e instituciones académicas latinoamericanas, pontificias, católicas y seminarios mayores diocesanos. Es autor de numerosas publicaciones, artículos y libros. Bueno, bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tenemos nuevamente por aquí. Buenas tardes, amigo Carlos. Un regalo y una alegría estar con la querida Sociedad Peruana de Filosofía y con todos los amigos y compañeros del querido pueblo peruano. Gracias, gracias, Agustín. Bienvenido. Lo que va a hacer Agustín es darnos un masterclass. Él va a dar una clase modelo, digamos, porque también queremos impulsar un curso después de este masterclass titulado de forma parecida o con la misma temática. Y Agustín les va a hablar un poco más de eso. Así que, bueno, espero que les agrade, les guste de todas maneras. Agustín es un experto en el tema. Y nada, los dejo con él. La dinámica siguiente es que él va a empezar, va a hablar por unos 15, 20 minutos. Después vendrán algunas preguntas, así que están invitados a hacerlas también. Y después estaríamos terminando también. Bueno, los dejo con Agustín Ortega. Adelante, Agustín. Muy bien, pues lo que quiero compartir con ustedes son mis estudios e investigaciones que he realizado en los doctorados que Carlos mencionó y también he intentado plasmarlo, escribirlo pues en esos artículos, publicaciones, libros. Y lo que pretende ser es una perspectiva y una metodología que yo creo que hoy está muy en boga, es muy actual, que se conoce con el término de interdisciplinar, esa metodología también llamada transdisciplinar. Porque ciertamente para tener una cosmovisión más global e integral de lo real, de la realidad, siempre es bueno contar, poner a dialogar, articular e integrar diversas disciplinas como las ciencias, ¿eh? naturales, humanas, sociales, con la filosofía u otros saberes también importantes como la teología y en general las humanidades. ¿Sí? Todos sabemos que actualmente nuestra ideología y sistema economicista, neoliberal, capitalista, cada vez está atacando y negando, excluyendo las humanidades, las ciencias humanas o sociales, la filosofía, el pensamiento de los planes de estudios, porque evidentemente lo que se pretende impedir, lo que se quiere evitar, es que el ser humano piense, que desarrollemos un pensamiento crítico, ético, liberador, que nos lleve pues a ese análisis y acción y compromiso transformador con la realidad, con el mundo. Por eso también este método, además de tener pues bastantes perspectivas, horizontes y cualificación en el campo académico, de investigación, universitario, asimismo es tan importante en el mundo de la cultura
en el mundo de la educación, en el mismo mundo del compromiso, de la acción. Entonces, pues tenemos aquí una serie de perspectivas, de horizontes que son muy importantes y que, como digo, he tratado de indicar, de profundizar en mi trabajo académico, docente e investigador. Y una primera clave o tesis que se puede mencionar, exponer, es la siguiente. Ciertamente, las ciencias y la filosofía, en especial o particularmente las ciencias humanas y sociales, sin la filosofía, evidentemente, pues hacen que estas realidades estudiadas por las ciencias humanas o sociales, como la economía, la política, las estructuras sociales, la cultura, la educación, etcétera, pues si no están orientadas y en diálogo crítico con la filosofía, particularmente con su base antropológica y ética, pues esta política, esta economía, la propia ciencia y técnica, la educación, pues se van deshumanizando, se convierten en realidades que dominan, que colonizan, que oprimen, que empobrecen. Todo esto, como se ve, pues nos indica que ya estamos pues delineando una teoría social, una filosofía crítica, que haga pues una crítica y una praxis transformadora de todas estas realidades alienantes, deshumanizadoras, excluyentes, que lo que producen es daño, desigualdad, injusticia y todo tipo de males. Pero también, viceversa, es cierto que la filosofía, la antropología, la ética, necesita de las ciencias humanas o sociales para que esta filosofía, esta antropología, esta ética adquiera concreción, se religue a la realidad humana, social, histórica, porque si no, la filosofía, la antropología, la ética, el pensamiento social y político, etcétera, pues se quedan como en el aire, ¿eh? Se diría o se realizaría un pensamiento como más abstracto, etéreo, que no, como digo, se encarna, se religa en la realidad humana, concreta, social, histórica, política. Y entonces la filosofía, la ética, pierde su sabor y sentido transformador, liberador, crítico. Entonces, como ven, estas dos realidades de las ciencias humanas y sociales y la filosofía, pues se complementan, se articulan, se deben articular e integrar mutuamente, ¿no? Porque, como se ve, hay así, se realiza así un diálogo fecundo donde la filosofía y la ciencia se fecundan y se aportan mutuamente y se integran y articulan en un pensamiento más interdisciplinar que no se queda en una visión más unilateral, sesgada de lo real, de la realidad, sino que mediante esta metodología y enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, pues como he indicado, se va adquiriendo una cosmovisión más global, más integral, más universal, a su vez concreta e histórica de lo real. Esto pues lo han hecho
diferentes autores, diferentes corrientes del pensamiento contemporáneo, filosóficas, pues, por ejemplo, se puede indicar que la propia fenomenología o hermenéutica, el pensamiento personalista, la teoría crítica y de forma especial el pensamiento latinoamericano, pues ha siempre tratado de tener esta metodología interdisciplinar en diálogo y empleo de estas ciencias humanas y sociales. En realidad, lo que hay que decir también es que las ciencias, por ejemplo, las ciencias humanas o sociales, la sociología, la psicología, tienen poco más o menos que 2 siglos, con lo cual antes quienes se ocupaban de estas materias y cuestiones sociales y humanas era la filosofía, era el pensamiento. Por eso se ha llamado a la filosofía como la ciencia de la ciencia, porque evidentemente la filosofía, el pensamiento, pone las bases metodológicas, epistemológicas, teóricas de las ciencias humanas y sociales. Entonces, como ustedes saben y conocen, muchos filósofos y pensadores al mismo tiempo han sido pues científicos sociales. Las ciencias humanas o sociales con los autores clásicos como Marx, Weber, Durkheim, en la psicología el propio Piaget, Vygotsky, y más en la actualidad, por ejemplo, teóricos sociales como Habermas, Giddens, etcétera, pues siempre han tenido pues este diálogo y que hacer filosófico que se fecunda y que orienta o se articula e integra con la teoría social, con las ciencias sociales o humanas. Porque ciertamente lo que hay que decir también hay que dejar claro, y esto pues ya la propia filosofía, teoría del conocimiento, la sociología del conocimiento, nos muestra que el conocimiento, que la investigación no es neutra, no es aséptica, sino que detrás de las diferentes corrientes y modelos en ciencias humanas y sociales, por ejemplo, en la economía, en la antropología, en la psicología, en la sociología, pues siempre de fondo hay lo que ha llamado el pensamiento latinoamericano una filosofía subyacente. Es decir, detrás de las diferentes teorías sociales, psicológicas, etcétera, siempre hay una cosmovisión, una teoría, una filosofía que comprende la realidad, una antropología, una forma de ver y de comprender al ser humano. Y por lo tanto, como digo, es muy importante desentrañar y fortalecer, criticar y promover pues una auténtica base filosófica, antropológica, que comprenda de la forma más adecuada, más integral al ser humano, porque sin esta filosofía, sin esta antropología, podríamos decir sin una metafísica, la ciencia es la ciencia, pues se producen corrientes o teorías que van sesgando, que van teniendo una visión unilateral, parcial del ser humano, de la realidad, que lo que hace es, pues, producir ideologías e ideologizaciones, fundamentalismos, totalitarismos que van en contra del humano, que van en contra de la vida y dignidad de las personas, de los pueblos,
de los empobrecidos. Por lo tanto, como digo, la ciencia humana o social no es neutra, no es aséptica, que sino tiene de fondo, propio Habermas no lo indica, el propio conocimiento tiene de fondo unos intereses, unos fines más explícitos, más implícitos, que siempre están ahí y que conviene conocerlos, desentrañarlos y orientarlos para una ciencia con conciencia, una ciencia con sentido crítico, ético y liberador. Todos conocemos, pues, por ejemplo, cómo muchos modelos económicos, sociológicos, incluso, pues, han caído en un individualismo metodológico, epistemológico, antropológico, que lo que hace es concebir al ser humano como una especie de ser individualista, materialista, economicista, consumista, que lo único que pretende es el beneficio, la ganancia. Y parece que ese es el único modelo de ser humano que se puede implementar en los modelos económicos, sociales, pero eso es, como digo, una antropología y una filosofía pues que está bastante sesgada, porque las propias ciencias, las propias neurociencias, por ejemplo, una disciplina muy importante en la actualidad, nos muestran, junto con la filosofía, junto con la antropología, que el ser humano es un ser, sí, personal, pero a la vez es un ser constitutivamente solidario, sociable, social, comunitario, que se tiene que religar y aportar en esta relación solidaria, correspectiva, aportación mutua y solidaria entre la persona y la sociedad, que, como digo, tienen que aportarse y colaborar mutuamente. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, pues, por ejemplo, con una ciencia, con una técnica que, si no está orientada por una visión crítica, filosófica, ética, la ciencia, la técnica se convierte pues en deshumanización, en destrucción de la vida humana, en destrucción de la vida del planeta, como muestran todos estos modelos científico-técnicos que cada vez están con su, vamos a decir, pensamiento instrumental, con su teoría instrumental, con esa instrumentalización de la naturaleza del ser humano, cada vez están causando más destrucción humana, social, ecológica. Bueno, esto sería como un aperitivo, un inicio de lo que después se podría desarrollar en estos cursos, seminarios, actividades que podemos hacer para seguir profundizando de la mano de las diferentes corrientes filosóficas, teóricas, sociales, éticas, políticas, pues toda esta perspectiva interdisciplinar. Muchas gracias. Gracias a ti, Agustín, por esta excelente exposición, por este masterclass, ya lo había mencionado. Es una exposición que tiene la pretensión de que nos hable, Agustín, de las temáticas que podría tratar en un curso que vamos a lanzar dentro de poco, titulado de la misma forma, Filosofía, Ciencias Sociales e Interdisciplinariedad. Agustín, después de todo lo que nos has expuesto, pues nos hemos dado cuenta que tú apuestas mucho por el integracionismo, ¿no? ¿Crees que no pueden haber barreras en las ciencias sociales, en la filosofía, en general, en las humanidades? Porque precisamente estas barreras son producto, ¿no?, de la modernidad. Y creo que Agustín apuesta, ¿no?, por estas conexiones, por estos lazos, por estos vasos comunicantes entre todas las ciencias.
Cuéntanos un poquito más, quizás, Agustín, sobre este tema referido a la filosofía y la metodología de las ciencias sociales, eh, que podrías desarrollar en el curso. Sí, decía Ortega que el mal o uno de los males de nuestro tiempo es ese especialismo a ultranza, ¿sí? Ese especialista, aquello que decía Weber, ¿no? Especialistas sin corazón, burócratas sin alma. Aquel especialista que lo único que sabe es de economía o de política o de lo que sea y de ahí no sale. Y entonces, pues va a tener, como digo, una visión parcial, sesgada de la realidad, de lo humano. Porque, como sabemos, pues por ejemplo, la sociología se centra pues más en la estructuración y las instituciones sociales. Y eso es muy importante, toda esa visión estructural, sociológica, política, económica, que constituye al ser humano. Pero el ser humano no solamente es política, no solamente es economía, no solamente está afectado e influido por las estructuras sociales, sino que también tiene una dimensión personal, una dimensión afectiva, unos sentimientos, unos valores, unos ideales que lo guían, que lo motivan. Entonces, si se olvida, como a veces se ha hecho en algunas teorías sociales más holísticas, de esta dimensión personal, cultural del ser humano, pues ciertamente ahí hay una visión y una acción, siempre la teoría y la praxis tienen que estar unidas, se retroalimentan mutuamente en esta metodología que comentabas de las ciencias sociales, pues como digo, ahí va a haber un análisis y una transformación pues sesgada, incompleta, inadecuada de la realidad del mundo y viceversa, ¿no? Si solamente nos centramos en la persona, en sus actitudes, sentimientos, pero olvidamos que la estructura social, que los sistemas políticos y económicos, que los mecanismos financieros, comerciales, laborales, propagandísticos, pues afectan e inciden en el ser humano, pues de nuevo vamos a tener una visión sesgada, incompleta de la realidad de lo humano. Y en esta metodología que tú señalabas, que es muy importante en este curso, en esta filosofía y metodología de las ciencias sociales, de lo que se trata es de poner a dialogar, a articular e integrar, pues por ejemplo, como hacen Habermas, Giddens, el propio Bourdieu, de tratar de articular e integrar lo micro y lo macro, la persona y la estructura, como intentaron hacer los clásicos o en este debate y diálogo crítico entre los clásicos de la ciencia social como Marx, como Durkheim, con una visión más solista, más estructural, Durkheim más señalando la totalidad de la cultura, Marx señalando el sistema económico, incidiendo más en el sistema productivo y económico, pero también ahí está Weber, que trató de ver, de señalar cómo también la persona con sus valores, con sus ideales, con su ética, también genera o incide en el sistema económico y social. Esta articulación, integración de la persona y de la sociedad, de la persona y el mundo, que es como ustedes ya habrán estudiado, algo muy importante en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento social, pues en este diálogo con estos clásicos de la ciencia social, o por ejemplo en el campo de la psicología, con corrientes como el conductismo,
cognitivismo, ahí tenemos a Piaget, ahí tenemos a Vygotsky, con la psicología social, pues que han tratado, como digo, de articular e integrar estas realidades más personales, más sociales e históricas, como he indicado que hacen estos autores con una perspectiva o método más integrador, que ya indiqué que hacen pues Bourdieu, Guiden y Habermas. Entonces por ahí iría esta filosofía y metodología de las ciencias sociales, viendo todo lo valioso e importante que nos pueden aportar las diferentes corrientes de la ciencia humano-social, de la psicología, de la sociología, de la antropología, también con corrientes importantes como el estructuralismo, el funcionalismo, etcétera, y ponerlas, como digo, a dialogar y a articularlas crítica e integralmente. Gracias, Agustín. Agustín, un miembro del público que sigue siempre nuestra página, se llama Segundo Montoya, está preguntando si tienes un manejo especial de los conceptos multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, o quizás signifiquen lo mismo, hay algunas diferencias, ¿cómo manejas ese tema? Sí, bueno, a veces se pueden utilizar de forma equivalente, ¿sí? Tampoco yo soy, pues, como muy cerrado en el uso de los términos. Es como también que se utiliza muchas veces de forma similar o como sinónimos ética y moral, teoría social y sociología. Pero bueno, intentando de ser más rigurosos o intentando de concretar o diferenciar estos términos, pues digamos que lo multidisciplinar sería como un diálogo, ¿sí? O un, digamos, no oposición, no contradicción entre las diferentes ciencias y materias, ¿sí? Incluso hasta un diálogo, pero ya la interdisciplinariedad, como la palabra indica, como el término indica, inter, ya habría una articulación, una integración para con esos aportes de las diferentes materias y disciplinas filosóficas de la ciencia social, pues ir promoviendo una teoría, una cosmovisión, un pensamiento, como digo, más global e integral. En ese sentido, esta interdisciplinariedad, esta integración y asimilación de las diferentes disciplinas para ir desarrollando un pensamiento y una ciencia más global, más integral, pues nos lleva a una transdisciplinariedad, en el sentido de que ya pues trascendemos las diversas disciplinas y estamos pues como en una especie de filosofía, de la filosofía, de ciencia, de la ciencia, de aprender del conocimiento, donde ahí, como digo, ponemos las bases, los fundamentos y también los horizontes, las perspectivas de estas diversas ciencias y del pensamiento, ¿no? Por eso ya iríamos más allá de una interdisciplinariedad, en el sentido de que ya pues estamos en una visión, en un horizonte como más global. Por ahí iría, ¿no? Estas distinciones. Pero como digo, pues a veces se pueden usar de forma similar y bueno, tampoco voy yo a causar mayor problema, ¿no? Lo importante no son tanto los conceptos, los términos, sino que tratemos de emplear y de plantear, de poner en práctica esta metodología. Nosotros aquí, que estamos en Latinoamérica, en Perú, que, por ejemplo, el pensamiento latinoamericano de forma tan ejemplar, pues ha realizado con este diálogo y metodología interdisciplinar de integrar, articular la filosofía, el pensamiento con las diversas ciencias sociales como la antropología, la cultura, la economía o la política.
Gracias, Agustín. Agustín ha respondido la pregunta de Segundo. Además, está invitado, Segundo, a participar del curso que se viene pronto. Vamos a estar dando más información, más detalles. Te envío un saludo, Antonio Goicoechea. Felicitaciones, dice, por la exposición, por el masterclass. También hay una pregunta de Aníbal Coria. Él pregunta, ¿cómo se puede reflexionar desde la ética? Él se refiere a la cosificación humana. Dice que hay un proceso de cosificación humana desde esta época, dice. Sí, efectivamente, como ya indiqué, cuando la ciencia, cuando la técnica, seguramente muchos de nosotros hemos visto esta película Oppenheimer, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carlos, la película? ¿Te suena, sí? Y ahí se ve claramente cómo científicos como el mismo Albert Einstein se dieron cuenta que la ciencia, la técnica, si no está orientada por el bien, por la verdad, por la belleza, por los valores e ideales como la justicia, la dignidad, ahora que estamos celebrando el, el 300 aniversario, 300 años de nacimiento de Kant, ¿no? Aquel imperativo categórico kantiano, ¿no? Que la persona es fin en sí misma, tiene dignidad y no tiene precio. Y cuando no tenemos esta antropología y ética de fondo, donde tratamos a la persona no como medio, como bien dice el compañero, no como cosa. La persona no es un qué, es un quién, como nos ha enseñado el personalismo. ¿Sí? La persona no es algo que tiene que estar como hacen los totalitarismos, el neoliberalismo, el capitalismo, los comunismos colectivistas o colectivismos, los fascismos. La persona no puede estar subordinada al Estado, al mercado, a la economía, a la política, a la raza. No, la persona es sujeto y protagonista transformador de todas estas realidades políticas, económicas, técnicas que deben estar al servicio de esta vida, dignidad y protagonismo del ser humano. Cuando se pierde de vista este humanismo, esta ética y antropología que, siguiendo el pensamiento latinoamericano, olvida el principio vida, es decir, que todo aquello que no promueva la vida, que no defienda la vida, como nos enseña Yacuría, Dussel, pues es inmoral, es injusto. Entonces, más orientaciones éticas se podían dar, pero con esto creo que se deja claro la importancia de una ética humanista, crítica, liberadora, que promueva este protagonismo, promoción y liberación integral de las personas, de los pueblos, de los pobres, de los excluidos y de esa casa común que es el planeta Tierra, ¿sí? En el fondo, la ética y antropología, como por ejemplo la que nos indican el pensamiento latinoamericano, pues nos llevaría a ese desarrollo y ecología integral, a ese buen vivir que pueda impedir que, como ya indiqué, que aparece en esta película, la ciencia y la técnica, como ya he indicado que criticaban hasta los propios científicos como Einstein, que la ciencia y la técnica no desemboque en la bomba atómica, en armas y otros instrumentos de destrucción masiva que, como estamos viendo ahora, pues se utilizan para crear toda esta cultura de la muerte, con todas estas guerras, con todas estas destrucción, injusticias sociales, ecológicas, etcétera. Gracias, Agustín. Nos saluda también desde la página de la Sociedad Salvador Benner Carlos. Te felicita desde ya por el evento, está muy interesante, dice. Y él hace una pregunta acerca de Zubiri. Dice, Zubiri nos habla de la realidad como suficiencia constitucional, donde la inteligencia es la actualización de la realidad. Es cuando Ellacuría lo lleva a otro nivel de realidad mundanal humana. Desde el sentipensar con acercamiento a lo simbólico, inteligencia, sentimiento de los pueblos originarios que supera el eurocentrismo. ¿Por qué insistir en Habermas? Es su pregunta.
¿Por Si qué no escapa insistir? la... Perdón, ¿Por qué, insistir por qué, en... por qué insistir en Habermas? Dice, si no escapa la razón a la lógica, al formalismo. Ah, bueno, como ven, yo trato de articular e integrar lo más valioso del pensamiento europeo y también latinoamericano. De hecho, en lo que he venido planteando está de fondo Zubiri y Ellacuría. Y bueno, creo que Ellacuría es un ejemplo claro de este pensamiento que dialoga con el pensamiento europeo, Zubiri discípulo de Ortega, pensamiento europeo, español, pero que trata de hacer una aplicación y desarrollo de ese pensamiento europeo en Latinoamérica, como intentó Ellacuría. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Habermas es conocido más su ética dialógica, su ética comunicativa de la justicia, como Rawls, pero creo que es menos conocido su teoría crítica. Tengamos en cuenta que Habermas pues pertenece a esa segunda generación de la teoría crítica con sus maestros, Adorno, Horkheimer, y que, como digo, en su teoría social crítica, pues nos muestra algo parecido, algo similar a lo que puede desarrollar el propio Ellacuría, el propio pensamiento latinoamericano. Porque ¿qué nos dice Habermas? Habermas nos dice que el sistema económico, el sistema político, ¿no? Está colonizando al mundo de la vida, a esas comunidades éticas que buscan la verdad, la justicia, el diálogo y el encuentro entre los seres humanos, entre las comunidades. Es verdad, y ahí nuestro interlocutor, nuestro compañero que me lanza esta pregunta, pues tiene también sus razones de ser, porque es verdad que el pensamiento habermasiano pues no ha adquirido la concreción, historicidad que en el caso de Ellacuría, con su base subiriana, pues fue logrando. Y el propio Dussel y otros pensadores latinoamericanos, o desde el pensamiento judío, pues han hecho una crítica a Habermas, pues por no tener en cuenta suficientemente la voz de las víctimas, de los pobres, y claro, pero esto no quita que despreciemos a Habermas o a otros autores que son unos clásicos ya, aunque son pensadores contemporáneos en la ciencia social, que como digo, nos aportan perspectivas interesantes, importantes, ¿no? Pues por ejemplo, todo el giro lingüístico de la filosofía, que comienza con la teoría analítica, con la filosofía analítica, con Wittgenstein, que, como digo, el propio Habermas, pues asume, ¿no?, este giro lingüístico de la filosofía y este ser comunicativo de forma similar a como también lo hace el personalismo, el propio pensamiento latinoamericano, que nos libra de un individualismo antropológico. Muchas cosas más se podían decir, pero me parece interesante, importante esta perspectiva. Pero repito e insisto que si hay autores paradigmáticos en este diálogo entre filosofía y ciencias, me parece, y ya lo he indicado que estaba de fondo en mi reflexión, en mi exposición, han sido Zubiri. Zubiri pues tiene todo un diálogo con la ciencia de su tiempo, con el propio Einstein, que después también continúa Ellacuría, pues más centrado, sin olvidar a las ciencias físicas, naturales, biológicas, porque Ellacuría le daba mucha importancia a las dimensiones materiales, corporales, biológicas del ser humano. Somos seres biológicos, corporales, que nos constituimos con nuestros cuerpos,
El cuerpo, no solamente tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo. El cuerpo nos constituye en nuestra identidad, en nuestro desarrollo, pero también, como digo, fue incorporando las ciencias humanas y sociales, ¿no? Pues toda la importancia de los sistemas políticos, económicos, laborales, y desarrolló pues toda una teoría, toda una filosofía y teoría de las inteligencias que fue más allá de su maestro, porque Ellacuría lo que plantea, que tú también señalabas, Carlos, en esta importancia de la filosofía y metodología de las ciencias sociales, pues hay de fondo una inteligencia, un conocimiento que con su viri podemos decir que es una inteligencia sentiente, donde, como decía yo, los sentidos, lo biológico, lo material, el cuerpo, se articula e integra con el pensamiento, con la propia inteligencia, pero Ellacuría fue más allá y desarrolló no solamente una inteligencia sentiente, sino una inteligencia ética y una inteligencia social, en especial una inteligencia de la praxis, donde, como digo, se articula muy bien teoría y praxis que se fecundan mutuamente. Entonces, por ahí iría, ¿sí? Pero no despreciaría, como digo, a los autores europeos, porque en el campo que yo me muevo también, en las ciencias sociales, pues qué duda cabe que hay que estudiar a los clásicos y a los contemporáneos, como digo, Durkheim, Weber, Marx, o en estas teorías integradoras que tratan de articular e integrar lo mejor de estos autores clásicos que ya nombré, pues Giddens, Habermas, el propio Bourdieu y otros autores interesantes, importantes. ¿Sí? Gracias, Agustín. Agustín, un, una persona, Mel Rima, parte del público, gracias por seguirnos, Mel, hace unos comentarios que yo lo entiendo como preguntas. Ella dice, la urgencia del momento es la de la creación de morales y éticas interespecíficas. Dice, y por otro lado, se están olvidando de los seres humanos con requerimientos distintos y necesidades especiales. Quizá tienes Sí, algún comentario sobre eso. sí, según entiendo, gracias Mel y a todos los compañeros por las aportaciones. Entiendo que hoy en día es muy importante este diálogo y metodología interdisciplinar, en especial en el campo de la bioética, ¿no? Por eso la relevancia de las llamadas éticas aplicadas. La bioética, donde ahí, si la entiendo bien, pues estaría también la importancia de esas necesidades, vamos a decir, diversas, ¿no? Esa diversidad funcional, si se refiere a esto, de personas que pueden tener, como digo, diversidad funcional, motora, visual, ¿sí? Que el principio de la bioética, de la importancia de cualquier persona, ¿no? Tenga las características que tenga, pues merece respeto, es deber y compromiso promover su vida y su dignidad. Y entonces, como digo, es muy importante estas éticas aplicadas, la bioética, la ética de la empresa, la responsabilidad social corporativa bien entendida, esta ética económica, una ética política, esto que algunos autores señalan como una poliética, y ahí también con el aporte de disciplinas como las neurociencias, que nos muestran dimensiones importantes, ¿no? Del ser humano, cómo es su plasticidad en el cerebro a la hora de aprender, la importancia de los sentimientos, de los afectos, que nosotros básicamente estamos constituidos a nivel neuronal, cerebral, no por el individualismo. Esto ya incluso hasta lo mejor de la teoría de Darwin está en él, ¿no? Que estamos
constituidos a nivel, como decía, cerebral, neuronal, por estas tendencias a la cooperación, al altruismo, a la solidaridad, a la dignidad y a la justicia. Evidentemente, como creo que indica Mel, sin esta aportación e integración mutua de la ética, de la bioética, de las éticas aplicadas a los diferentes campos, pues no se va a respetar y promover la vida y la dignidad de las diferentes personas que pueden tener problemas, necesidades de todo tipo, funcionales, biológicas, económicas, sociales, y lo que se hará pues es pues aquello que decía Adorno, ¿no? La vida dañada. Se causará daño, marginación, exclusión, aquello que decía Bauman, ¿no? La población sobrante, ¿no? Al final parece que aquel que no es competitivo, que no es productivo, que no es eficaz, que no tiene éxito, pues, y evidentemente estas personas con estas necesidades, pues a veces no son tan productivos y competitivos como quiere el sistema, pero sí son más fecundos en otros campos mucho más importantes que el económico, el productivo. Como digo, pues al final a estas personas se les irá desechando, ¿no? Porque son desechos, porque no cumplen los parámetros de competitividad, de eficacia, de esta ideología del éxito, ¿no? Gracias, Agustín. Bueno, vamos a ir cerrando ya con este evento, con este masterclass a cargo de Agustín. Hay una pregunta que nos hace Eliseo López. Gracias, Eliseo, por seguir la página. Él dice, ¿qué opinas acerca del pensamiento del maestro Enrique Dussel? Bueno, pues también, como habrán intuido, está de fondo en mi exposición, ¿no? Dussel, como todo autor, con sus aciertos, con sus aportaciones tan valiosas y también como todo autor, con sus carencias o límites, pues nos legó toda esta perspectiva. Así que conoce la obra de Dussel, habrá visto que él trató de articular e integrar esta filosofía con las ciencias humanas, con las ciencias sociales, ¿no? Y pues promover una teoría crítica, una teoría social, una filosofía política, crítica, liberadora, donde estuviese guiado, como ya he indicado, ese principio práctico, material, que señala Dussel, que debe orientar a toda realidad política, económica, social, que es la vida, ¿no? Y como insistía mucho Dussel, el Dussel más maduro, pues todo aquello que no reproduzca, defienda y promueva la vida en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, fases, pues es inmoral, es injusto, no merece la consideración ética, está yendo en contra de la justicia, de la libertad, de la liberación integral. Dussel, el Dussel más joven, pero que también está evidentemente en el desarrollo de toda la obra dusseliana, pues tiene este principio también, este imperativo categórico, no kantiano, pero bueno, que desarrolla aquello de Kant, que es libera al pobre. Entonces, pues Dussel, junto con todos estos filósofos y teólogos, Dussel también era teólogo, críticos liberadores, pues nos mostró esta clave de la acción por los pobres, por las víctimas, por los excluidos, como sujetos y protagonistas de la gestión, de la transformación del mundo, de las realidades económicas, políticas, culturales, educativas. Y entonces, pues yo creo que, como estoy indicando, la obra de Dussel, y desde aquí mi memoria, ¿no? Y mi cariño agradecido por su obra, pues tiene todas estas perspectivas para ir promoviendo una, como él decía o indicaba, está de fondo en su obra, una ciencia
con conciencia, una ciencia con ética, una ciencia donde el científico social, donde el pensador, donde el filósofo no se queda en el laboratorio, en el despacho, en la academia, sino que, como indica el propio Dussel, se pone en una actitud militante, responsable, comprometida por esta justicia y liberación integral de los pueblos, de los pobres y de las víctimas. Gracias, Agustín. Finalmente, bueno, esta ya no es una pregunta, pero sí te felicita de alguna forma Luis Martínez Vázquez. Gracias, Luis, por seguirnos. Dice que es muy acertada tu aproximación al pensamiento de Ignacio Ellacuría. Bueno. En realidad, perdóname, Carlos, que no he podido, sí, no he podido prácticamente desarrollar, pero ahora que me provocas el buen sentido, seguramente nuestro querido Luis conoce esta metodología, esta inteligencia cognitiva, ética y socialopráctica de Ellacuría, y ojalá que podamos desarrollar todo este curso, aquella metodología indicada con estos términos. Hacerse cargo, muy subiriano, hacerse cargo de la realidad, cargar con la realidad y encargarse de la realidad, a lo cual también un compañero, un más teólogo, yo lo conocí en El Salvador, John Sobrino, dice también complementa, dejarse cargar por la realidad. Entonces también sirva esta enseñanza como merecido homenaje y memorial al que es uno de mis referentes, ¿no? Y de mis maestros, que es el pensamiento personalista y latinoamericano en este diálogo intercultural, hispanoamericano, europeo, americano, donde están, como digo, Zubiri, el propio Ellacuría, que tanto han aportado, ¿sí? Gracias, Agustín. Paul Malaver también envía saludos. Bueno, eso ha sido todo. Agustín Ortega nos ha expuesto un masterclass, Filosofía, Ciencias Sociales e Interdisciplinariedad, con el objetivo de que podamos aperturar un curso con el título de este masterclass, ¿verdad, Agustín? Que podría ser para el mes de junio. No sé si tengas el Sí, espacio libre. cuando ustedes lo vean oportuno, adecuado, que haya participantes, yo encantado, sí, ojalá podamos desarrollar este curso seminario donde podamos profundizar y exponer con más tiempo y con más detalle todos estos pensadores, autores, corrientes y lo más importante, amigo Carlos, más que mi exposición es esto que hemos estado haciendo, ¿verdad? Este diálogo entre todos, donde pues todos vamos aportando, vamos, ¿sí? Desarrollando este pensamiento interdisciplinar, sí. Y también pues que sigamos, además del curso, con estas actividades que ustedes también hacen, tan adecuadamente hacen sobre, pues eso, ¿no? En formato de conferencias, de masterclass, sigamos con toda esta actividad filosófica porque hoy más que nunca es necesario el pensar, el pensamiento y el sentir, esta inteligencia sentiente, ¿no? Gracias, Agustín. Gracias a ti. Agustín es además miembro, socio de la Sociedad Peruana de Filosofía y nos acompaña siempre que puede, siempre está gustoso de apoyarnos, de darnos una conferencia, un curso desde Islas Canarias, España, que es donde vive Agustín. De momento estoy aquí, pero esperemos que estar pronto juntos de forma personal, ¿verdad, Carlos? En nuestro querido Perú. Ah, claro. Y muy agradecido, de verdad, Carlos. Muchas gracias. Para mí es un regalo, una alegría colaborar, trabajar con la Sociedad Peruana de Filosofía y con todos los compañeros latinoamericanos, peruanos de este ámbito de la filosofía, del pensamiento, de las humanidades, de las ciencias humanas o sociales. Buenas noches. Gracias, Agustín. Gracias a ti por estar esta noche con nosotros. Se viene un curso en la Sociedad Peruana de Filosofía que titula ¿Qué es el populismo? A cargo de Gabriel Moreno. Consta de 4 sesiones. Se va a iniciar este 8 de mayo de 7 a 9 de la noche. Así que para informes e inscripciones pueden escribirnos por el inbox. Pueden escribir también a mi celular 981 29 17 54. Gustosos de atenderlos.
Este es el próximo curso de la Sociedad Peruana para el mes de mayo ya, y para el mes de junio vamos a programar de todas maneras el curso de Agustín Ortega. Bueno, eso ha sido todo. Un saludo a todos y nos seguimos viendo por ese espacio. Gracias.